Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, un placer saludarles en este 15 de agosto del 2023. Vaya coraje que hicieron los panistas el día de hoy en la comisión permanente, y es que tras la salida de Santiago Krill como presidente de la Cámara de Diputados, hay que recordar que él fungía también como vicepresidente de la comisión permanente. Los del PAN pues designaron o pretendían más bien elegir a la diputada Marta Estela Romo Cuéllar. Sin embargo, a quien vemos en pantalla, que es la diputada Lidia García Naya de Hidalgo, pues mencionó que la diputada panista Marta Estela Romo no cumplía con el perfil, ya que no era educada, que era cirquera y que se tendría que votar al respecto. Bueno, pues vino la votación y afortunadamente llegaron algunos legisladores para evitar que quedara como legisladora vicepresidenta. Vino la votación y al final por un voto pues se quedó con las ganas. Posteriormente vino, por supuesto, Kenia López Rabadán a defender a esta legisladora, hizo coraje y al final pues Mónica Fernández también le dijo lo propio, le dijo que andaba buscando foco, mencionando también las aspiraciones políticas que tiene Kenia López Rabadán para buscar efectivamente la jefatura de gobierno de la ciudad, aunque bueno, tendrá que enfrentarse a Sandra Cuevas, que también anda muy apuntada. Tenemos todos los detalles de lo que le pasó ahí en la comisión permanente. Esto es México Informa, ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Kenia López Rabadán tomó la tribuna y mencionó que había habido muchas tranzas por parte de la mesa directiva cuando Morena estaba al frente. Le voy a dar a todas y a todos. Esto es muy fácil. Nosotros en el PAN somos la segunda fuerza política en el país. Y lo que a ustedes no les gusta es escuchar la verdad. ¿Qué les dijo Marta Romo? La verdad. Si ustedes no quieren que esté en la mesa directiva Marta Romo, no se preocupen. Nuestra segunda opción se llama Lili Telles. ¿Cómo la van a votar? Y si esa tampoco les gusta, la tercera es la de la voz. ¿Saben cuál es el tema de fondo? Es que ustedes no aceptan la verdad. Y nosotros seguiremos diciéndoselas. Señores de Morena, son corruptos, son negligentes y son mortales. Miren, la senadora Mónica Fernández, aquí presidiendo la mesa, se robó 2 votos para la CNDH y nosotros en la oposición tuvimos que ver ese porqueriero que hicieron. El señor que preside la mesa se destapó ayer para ser candidato a Puebla y nosotros tenemos que aceptar ese mugrero. Bueno, Nacho Mier, su coordinador, que evidentemente está plagado de corrupción, también se ha destapado y nosotros tenemos que seguir aguantando el mugrero de Morena. Senadora. Lo que nosotros hacemos es decirles la verdad. No quieren a Marta Romo, no quieren a Lili Telles, no quieren a Kenia López en la mesa. ¿Saben qué es lo que no quieren? Que la gente sepa la basura política que es en Morena. Así es que no se preocupen, váyanse con Nacho Mier a seguir robando y haciendo cosas ilegales. Por supuesto, Mónica Fernández no se quedó callada y por hechos y también alusiones tomó la palabra y le dio su merecido. Pues es nada más muy sencillo. Yo reconozco esta gran frustración que pueden tener, gran frustración y todas estas politiquerías, gritos, malabares que hacen con faltas el respeto para poder tratar de que la vean en su partido, para poder tratar de alzar la mano, de que digan, ay, bueno, a lo mejor nos conviene de candidata, pero no es así. Y las faltas de respeto que hacen en esta tribuna, ya estuvo bueno, ya basta. Se la han pasado cada vez que pasa alguien a hablar, interrumpiendo, gritando, haciendo alaracas, con groserías, y sin embargo todavía con la doble moral que los caracteriza, piden respeto. Por favor, eso ya es el colmo. Y por último, decir que la invito a que compruebe su dicho, porque ustedes
metieron cientos de controversias constitucionales, cientos de demandas y se fueron resolviendo todos los juicios uno por uno y hasta el día de hoy sus mentiras por haber perdido una votación no han resultado, porque la ley nos ampara. Es cuanto, señor presidente. Y más adelante la diputada Marta Estela Romo, al no haber sido elegida, pues dijo esto de los legisladores morenistas. Gracias, diputado presidente. Si creen que por un espacio en mesa directiva van a callarme o van a callar la Puebla, la voz de los mexicanos, están muy equivocados. Si creen, diputada, si me permite, si creen que el pueblo alteño, que es quien me contrata por medio de sus votaciones, va a callarse, va a dejar de alzar la voz por medio de su servidora en cuanto a desaparecidos, feminicidios, en cuanto a inseguridad y falta de medicamentos, están muy equivocados. Si creen que me van a callar por un espacio en mesa directiva, se equivocaron. Yo no soy una arrastrada como muchos de ustedes. Yo no soy una lamebotas presidenciales como muchos de ustedes. Así que si el costo de poder decir lo que los salteños, los jaliscienses y los mexicanos me requieren en este caso es no estar en un espacio de mesa directiva, lo asumo con muchísimo gusto, faltando definitivamente a los acuerdos de mesa directiva, como lo hace siempre Morena, queriéndose agandallar los espacios una y otra vez. Lo que sigue es que van a querer nombrar a alguien de Morena cuando este espacio siempre ha sido del PAN. Pero al final del día eso solo demuestra el miedo que me tienen. Y eso solamente demuestra que no les gusta que les diga sus verdades. Sí, son flojos y la gente lo sabe. Sí, son parásitos y la gente lo sabe. Y no voy a dejar de decir lo que creo y lo que los mexicanos crean por un espacio en mesa directiva. Diputada. Es cuanto. Concluya. Y más adelante también viene una respuesta enérgica por parte de la legisladora Cecilia Márquez, mencionando que son actrices de pacotilla. Afortunadamente, con su venia, presidenta, en esta soberanía existen diputadas, diputados, senadoras y senadores que sí respetan su investidura y que saben precisamente por qué Benito Juárez consumó la separación entre la Iglesia y el Estado. La Cuarta Transformación consuma la separación del poder político del poder económico. Pero lo más importante de todo esto es que les duele que haya disminución de la pobreza y la desigualdad. Les duele que hasta el tuétano la oposición tendrá que reconocer que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador existe una reducción histórica de la pobreza como no había desde 1984. Porque Vicente Fox tenía 49 millones de personas en estado de pobreza. Enrique Peña Nieto, 52.2 millones. En tanto que Felipe Calderón, sí, el de Rápido y Furioso, el que sembró realmente la guerra, el que realmente utilizó las armas y que permitió los millones de armas que entraron, tuvo 52.8 millones. Pero ahora hay casi 10 millones de personas que abandonan la pobreza extrema. Ahora hay 5 millones que ven esa luz en el túnel y que saben que les pueden ayudar para que sus familias tengan un mejor futuro. La actual administración ha mostrado que la tendencia significa que de 53 millones que había antes, ahora hay 43 millones de personas, casi 10 millones menos de pobres extremadamente en México. Una diferencia que habla de una mejoría en el salario, el 96.3%. Nunca la oposición pensó en el salario, nunca pensó en los trabajadores, nunca pensó en 30 años que cambiar y combatir la pobreza era una cuestión de pensar de abajo hacia arriba. Pero también hay que decirlo, que esta
Esta vida digna que merecen todos y cada uno de los mexicanos solo se puede obtener pensando en una economía social. Sacar a la pobreza a más de 5 millones de personas, a pesar de la pandemia, a pesar de las guerras, tiene claro su gracia, pero también habla de una administración pensando en el pueblo y por el pueblo. La delincuencia de cuello blanco, que se acompaña de francotiradoras ahora vestidas de feministas y que se dicen agredidas cuando son agresoras, no entienden que la única bandera que hay que combatir es la corrupción y la impunidad. Por eso ahora muestran su miedo, por eso ahora muestran su desesperación, por eso no pueden entender que no debe de haber pueblo pobre cuando hay un gobierno rico y cuando solo se beneficia a una pequeña natita, a una natita que les daba todo para seguir llenando sus bolsillos. Pero ahora el pueblo de México los culpa a ellos. Los culpa a ellos porque les cobrará caro la afrenta en contra de la educación pública y gratuita. Les va a cobrar caro en las elecciones el hecho de que agredan el interés superior de la niñez, que no entiendan que los libros son vitales para la educación de los pequeños, de las niñas, de los niños y los adolescentes. La nueva escuela mexicana busca la equidad, la excelencia y también la mejora de la educación. Concluya. Pero también los valores, el derecho humano a la igualdad y sobre todo a que estén bien informados y no vuelvan a caer en los engaños de actricillas, de pacotilla y de llantos que no sirven de nada porque son fingidos. Desde ahora les decimos que los derechos humanos son importantes en este gobierno y siempre pensaremos en los pobres. Gracias. Quien sí se pasó de la raya un poco más adelante fue Marcelino Castañeda Navarrete, diciendo que prácticamente la cuarta transformación es un fracaso, pero incluso retando al presidente de la República. Con su venia, presidenta, mientras este gobierno concentra sus esfuerzos en construir una retórica que desvíe la atención de los verdaderos problemas del país, los gobiernos locales emanados del oficialismo cometen actos de corrupción al amparo de la venia presidencial. Lo mismo se reúnen y pactan con delincuentes que cobran moches a empleados de gobierno con la finalidad de aportar recursos a las campañas ilegales de sus impresentables y desgastadas corcholatas. Ahora violentan el derecho a la educación, queriendo imponer una forma retrógrada en los libros de texto gratuitos que la SEP plantea entregar para el ciclo escolar 2023-2024, los cuales se encuentran plagados de errores en la historia, de errores y horrores ortográficos y cuyo contenido plantea información incorrecta y parcializada. Señor presidente, con los niños no se meta. Tenga respeto en la calidad y en la educación. No busque mantener a nuestro pueblo en la ignorancia y la pobreza y no obligue a los demás a pensar solo como usted piensa. Se lo digo fuerte, se lo digo claro. Somos un pueblo aspiracionista y si usted no lo es, ese no es problema nuestro, ese es su problema. Desde el grupo parlamentario del PRD, la única y verdadera izquierda de México, consideramos irrenunciable el derecho de la infancia y la juventud de nuestro país a recibir libros de textos gratuitos de educación básica, creados mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Señor presidente, usted odia al pueblo de México. ¿De qué sirve tener dádivas de programas si estos no cubren ni las necesidades básicas? Los recursos se gastan en la obtención de servicios que el Estado debería de garantizar con dinero y con más dinero
el pueblo de México tiene menos servicio. Llegará un momento en que los fantasmas dejen de ser los culpables de su ineficacia. Y les digo, nosotros somos congruentes, termino, con los ideales que defendemos. Tomaremos esta y todas las tribunas para denunciar la corrupción que representa el oficialismo y su presidente. Sonríe, Morena ya se va y al PT le quedan solo 292 días para perder su registro. Y la ministra Yasmín Esquivel-Moza es una plagiaria. Y Manuel Bartlett, Ignacio Valle y Ana Gabriela Guevara son unas corruptas cobijadas por el inquilino del Palacio Nacional. Es cuanto, muchas gracias. Con una gran intervención, la diputada morenista Julieta Ramírez puso a los prianistas e incluso a los del PRD en su lugar. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza según el INEGI y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país, con Andrés Manuel casi 2 millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes. Y con Peña, 26. Con López Obrador, el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. Donde Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6,000 pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo. Por el bien de todos, primero los pobres. Y es natural. Están sumamente frustrados porque todo el dinero que han gastado para propagar mentiras ha sido en vano. Y ahora, pues no les queda de otra más que continuar con su patético discurso de que con los nuevos libros de texto se va a propagar el virus del comunismo. Por favor. Lo que no quieren que la gente sepa es que estamos acabando con la terrible visión de los gobiernos del PRIAN en que percibían a las escuelas como un negocio, en que percibían a los estudiantes como un producto y a los maestros y a los sindicatos como un estorbo para su bolsillo. Ustedes, como sus antepasados inquisidores y quemalibros, podrán intentar mandar a la hoguera la educación pública. Se podrán coludir con gobernadores y con jueces que se prestan a estas politiquerías de no querer distribuir los libros de texto. Que por cierto, estoy segura que si se pudieran vender, ustedes fueran los primeritos en promover los nuevos libros de texto. Pero por más que quieran seguir haciendo negocio con la educación, no han podido ni podrán silenciar la lucha de los maestros y los estudiantes por una educación gratuita, laica y de calidad. En verdad, ya, en buena onda, recapaciten. Su rabia
y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el Ricky Riquín Canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia, que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten. Es cuanto. Por supuesto, la participación priista y plagada de mentiras tampoco podía faltar, y también tuvo la palabra la 3-2. Por supuesto, la participación priista no podía faltar y tomó la palabra la diputada Suelen Bernal, también criticando al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con su venia, presidenta. Pues resulta y resalta que hoy estamos otra vez discutiendo temas que solamente le interesan al que está en las mañanas en sus conferencias, porque el pueblo de México no siente lo que están diciendo. Además de que nos demuestran una vez más que son como ese gran personaje de la chimoltrufia y que como dicen una cosa, dicen otra. Voy a citar 2 frases. No acepto el resultado de esta encuesta, tengo otros datos. Ese es sobre el informe de agosto de 2021. Y sobre ese mismo cito otro. Se trata de una medición tramposa. Esa fue la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre este mismo reporte del Coneval en 2021. Pero hoy sí cuenta, hoy sí lo reconocen, hoy no tienen otros datos. Créanme que los más interesados en que deje de haber pobreza en México debemos ser cada uno y cada uno de nosotros. Eso no lo vamos a discutir, pero tampoco echemos campanas al vuelo o queramos decir que hay grandes logros, cuando sí efectivamente en este informe de Coneval hay avances en algunos ramos, pero también hay otros datos que son sumamente importantes porque la pobreza se mide en diferentes dimensiones. Los otros datos que se están escondiendo o que no se mencionan tanto aquí es que la pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 9 millones de mexicanos. Ese es el número de mexicanos que pasaron. La población con carencias sociales aumentó en casi 8 millones. La población con al menos 3 carencias en casi 2 millones. Pasó de 29.2 a 32.1 millones de mexicanos. El rezago educativo, pues lo tenemos bastante claro. Sí, las becas funcionan, hace rato lo decía el rector, lo sabemos, lo conocemos, pero tampoco hay que ser tan estridente y decir que van tan bien. Las becas para primaria llegan al 7.7% de los hogares, con Prospera llegaban al 17.6%. Esa es la diferencia en becas que tenemos en nivel primaria. El gran programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, del que tanto se jactan, pero sobre todo que tiene tantas observaciones y que no ha sido posible auditar, solo llega al 0.3% de las familias mexicanas. Aquí han venido a decir, claro, el alza del salario mínimo es sumamente importante, pero ¿por qué no hablamos del alza en la canasta básica? ¿Cuánto cuesta hoy el kilo de tortillas? Antes costaba 14 o 11, dependiendo de la región. Hoy tenemos zonas en donde está arriba de los 30 pesos. Imagínense si no hubiera habido un aumento al salario mínimo. Imagínense si no se aumentan las pensiones. De eso se trata el comparativo real. Carencias por seguridad social ya las mencionaron aquí, y el retraso en salud, que es el dato más devastador de este informe. Estamos hablando de que la carencia por acceso a servicios de salud aumentó de 35.7 millones de mexicanos a 50.4 millones de mexicanos. 50 millones de mexicanos que están, ahora sí, que sin servicio de salud o acceso al servicio de la salud. Creo que debemos ser muy claros, compañeras y compañeros. Es sumamente importante el generar políticas públicas correctas, políticas que realmente den un beneficio a la sociedad, a las y los ciudadanos, porque venir a dar números cuando no se reflejan en la realidad, cuando no lo ven reflejado en sus bolsillos, cuando no llega a la casa de los mexicanos,
Eso es solo dar cifras al aire. Debemos tener políticas adecuadas, comprometidas con el bienestar de los y las mexicanos. Y ese debiera ser el mayor logro en cuanto a justicia social. Pero de eso la 4T no sabe, porque solo sabe hablar de bienestar electoral. Es cuanto, presidente. Y ya casi al final de esta importante y larga discusión de la Comisión Permanente, le tocó el turno al senador morenista César Cravioto, mostrando los datos duros de los sexenios anteriores. Bueno, pues para los medios, para la gente que nos está viendo, esto era el número que nos dejó Calderón: 52% de población total en México en pobreza. Peña Nieto, en su pico más alto, 53.2% en situación de pobreza. Y con el presidente López Obrador, 36.3 personas en situación de pobreza. O sea, en 4 años, incluyendo 2 años terribles de pandemia, se ha disminuido la pobreza de manera absoluta en este país. Por ejemplo, vamos a ver algunas evoluciones de la pobreza en comparación con esta evaluación del 2022. Si lo comparamos con el 2004 de Fox, tenemos menos 10.7. Si lo comparamos con el 2010 de Calderón, menos 9.8. Si lo comparamos en el 2014 de Peña Nieto, menos 9.9. Y ahora que hablaban del salario, por supuesto que ha aumentado el salario real en México. Con Fox, ¿y qué es el salario real? Lo que ha aumentado el salario contra lo que ha aumentado la inflación. El salario real con Fox disminuyó 10.42. Con Calderón aumentó el 0.47. Por eso tuvieron que hacer fraude del 2006, porque la gente obviamente vio estos resultados raquíticos y en 2 sexenios, en uno el salario real baja 10.42 y en el otro sexenio sube 0.47. O sea, en 12 años del PAN, el salario real de los mexicanos, mínimo real, bajó 10%. Con Peña subió, fíjense, el 13.75%. Y con Andrés Manuel el salario mínimo real ha subido 96.33%. Y ahora que hablan del tema de la seguridad social, pues sí, el cinismo es brutal, porque nos dejaron 327 establecimientos que simplemente no concluyeron por distintas razones. Este gobierno ha concluido 180 hasta agosto del año pasado. Pero bueno, ellos siguen hablando en su realidad, ellos siguen diciendo que la realidad de los mexicanos no es lo que es, sino lo que ellos piensan aquí en el Congreso de la Unión, y están completamente disparatados sobre lo que opinan las Tanias, las Marcelas, las Lauras, las Mónicas, los Ernestos, los Manueles, los Jorges, los Juanes, los Raúles, todos ellos y las familias de los las y los Espinosa, las y los Martínez, las y los Reyes, las y los Hernández, las y los Juárez, están viendo lo que no quieren reconocer, este frente que como frente lleva la F de fracasados, de falsarios, de fanáticos. Eso es lo que son. Y 2 recomendaciones a estos del frente: pídanle al canal del Congreso
la intervención de la senadora Patricia Mercado, que no es de la 4T, que es opositora a la 4T, pero que puede ver en qué sí se ha avanzado y puede hacer críticas. Ojalá lean, ojalá vean, revisen una y otra vez los del Frente Falsario este video, porque ese tipo de oposición es una oposición mucho más inteligente que los del PAN y los del PRI, que se suben a decir barbaridad y media. Y otra recomendación para los del Frente Falsario, ahorita que revisé a detalle los números,